Bueno, hace unos días que andamos dando vueltas por Montmartre, hablando de algunos pintores célebres, de otros no tan célebres, de algunos poetas, de algunos locos, etcétera. El otro día hablamos de Max Jacob, hicimos una breve referencia a él cuando nos referíamos al escultor catalán Manolo Huguet, que según parece tenía la costumbre de invitar a cenar a sus amigos en Montmartre y después salía rajando. En el momento del póngase, Huguet salía corriendo y lo dejaba al invitado ahí a que o pagara la cuenta o bien se uniera a la fuga. Son las dos alternativas que tiene el invitado en ese caso. Bueno, y uno de los que habían quedado pagando una cena era precisamente Jacob. Los otros días dijimos también que Picasso y Apollinaire le hicieron una broma al pintor Henri Rousseau. Y hoy hablaremos también de Picasso, porque Picasso fue muy amigo de Max Jacob, y al revés, fue Jacob, sería mejor decir porque es francés, el que influyó en el desarrollo intelectual de Picasso. Jacob nació en 1876 y allá por los 20 años se mudó a París. Cuando Picasso viajó por primera vez a París, ya en 1904, no poseía prácticamente ningún tipo de formación cultural. Era lo que se llama una bestia. Apenas sabía leer y escribir. Claro, usted me dirá, era Picasso. Qué risa, encima quiere que escriba. ¿Qué quiere que corra? Corre vos que no sabés jugar. Aprendé a leer y escribir vos que no sos un genio. Hilastro. Aprendí a leer y escribir vos que vas a ser el empleado del correo. Yo voy a ser Picasso, ¿para qué voy a aprender a escribir? Pero de todos modos siempre es mejor leer y escribir por muy Picasso que uno sea. Es decir, es preferible Picasso con lecturas que Picasso sin lecturas. Que más no sea para saber qué dibujar. Y así cuando en aquel barrio de Montmartre había debates que congregaban artistas, poetas y escritores, Picasso no sabía qué decir. De todos modos sabía oír. Ramón Pillot le había enseñado los principios del impresionismo, pero la literatura la descubriría gracias a Jacob. El poeta era 5 años mayor que Picasso y se propuso instruirlo apenas se hicieron amigos. Mira, si yo te voy a instruir. Esto que tengo en la mano es un poema. El encuentro tuvo lugar como resultado de una pequeña muestra que hizo Picasso en la galería del famoso Marchand Bollard. Jacob, que se dedicaba de vez en cuando a hacer crítica de arte, había quedado muy satisfecho con los cuadros y al irse dejó una nota de felicitación. Y Maniac, el organizador de la exposición, invitó a Jacob a que fuera a ver a Picasso a su estudio para conversar. Dice, porque ya que te gustó este pintor, anda y dice conversarlo en el estudio que tiene. Y Jacob fue ahí, se cayeron simpáticos. Jacob se pasó el día examinando las pinturas, expresaba sus opiniones con gestos elocuentes, tal vez algo ridículos, porque en realidad, como veremos ahora, Jacob era un personaje un poco extraño. Al día siguiente de aquella jornada inaugural, le tocó el turno a Picasso y fue a visitar a Jacob con un grupo de españoles amigos. Picasso entendía algo de francés, pero sus amigos no. Y Jacob empezó a leer sus poemas y todos se quedaron dormidos, imagínense. No entendían francés los españoles y dormían. Después Picasso contó que aquel fue un momento de emoción muy intensa que no olvidó jamás. Tampoco es muy válido lo que dijo Picasso de aquella noche, porque confesó que no había entendido mucho el significado de las palabras, pero que notó, gracias al ritmo de los versos y a la entonación de Max, la calidad de su poesía. Es notar demasiado, me parece. Pero se lo perdonamos porque era Picasso, y que por suerte no era poeta, pero sí era poeta porque todo gran artista es un poeta. Pues Jacob, agradecido por las opiniones de Picasso,
dijo que ese día lo habían alentado para el resto de su vida. También acá hay una desmesura. Que uno tenga con las opiniones de una noche suficiente para toda la vida es una demasía. Pero claro, es la opinión de Picasso, no la de alguno de nosotros. Jacob sintió adoración por Picasso y se consagró a él hasta el sacrificio. Tanto es así que se consiguió un empleo de almacenero para mantenerlo a Picasso. Dice, si este es un genio y no tiene mecenas, yo me voy a convertir en su mecenas. Es decir, Jacob era muy pobre, pero hacía de mecenas de alguien todavía más pobre que él. Esto es sencillamente extraordinario, porque cualquiera es mecenas siendo rico. El propio mecenas era un romano, el que da el título a sus sucesores, era un romano muy adinerado que ayudaba a los poetas, pero le sobraba la guita. Jacob ni siquiera tenía para él. Se tuvo que conseguir un empleo en un almacén, empleo que me imagino detestaría. ¿Qué hace un poeta trabajando en un almacén? Para mantenerlo a Picasso. Después de 1904, hasta que aparecieron los primeros aficionados importantes, Jacob descuidó su obra poética y en realidad se dedicó a tratar con coleccionistas de arte para venderle las pinturas de Picasso. Gracias a su don de persuasión, conseguía vender bastante, por poco en realidad, ¿no? Y llegaba hasta el taller de Picasso con canastos llenos de comida. Tomá, Pablo, seguí pintando, decía, y bajaba ahí media mondiola. Jacob ni siquiera vivía en Montmartre, vivía con su hermano que era sastre. El hermano de Jacob era sastre. Cuando se hizo amigo de Picasso se instaló en la rue Ravignan, que era una especie de... era una calle muy fea, pero donde vivía Jacob era peor todavía. Era una especie de cobertizo para basura situado en el fondo de un patio. La pieza de Max era miserable, había un olor nauseabundo, provocado en verdad por los vapores de éter que Jacob, a falta de un específico más caro, usaba para drogarse. Tenía un colchón en el piso y una mesa, y lo único bueno de aquella pieza era un biombo que Picasso había pintado y que le había regalado, y lo tenía ahí en el medio de la pieza. Jacob le enseñó a Picasso algo de literatura francesa, le leyó a Ronsard, a Baudelaire, a Mallarmé, a Rimbaud. Según Picasso, fue en ese momento cuando se inauguró la época en que pintores y poetas se influían mutuamente. También lo dijo Picasso por decir algo. Para vivir y para mantener a Picasso, Jacob realizó, además de su tarea de almacenero, ¿no?, tareas muy extrañas. Por ejemplo, hacía horóscopos para mantener a Picasso. Desde luego también hacía versos, pero no podía venderle un verso a nadie, o los vendía por precios irrisorios. En cambio, los horóscopos salían bien. Tuvo suerte incluso porque le pronosticó a Joseph Quilliot que iba a ser presidente del Consejo y sucedió. Fue presidente del Consejo, Quilliot. Y entonces esto le valió una cierta celebridad. Paul Poiret, que era un famoso modista, un tipo que hacía ropa, lo consultaba antes de presentar una nueva colección de vestidos, para ver cuándo le convenía presentarla, para ver si iban a andar bien o mal, etcétera. Y también le mandaba clientes, y así obtenía algunos ingresos. El 22 de septiembre de 1909 le sucedió lo siguiente a Max Jacob. Se le apareció Cristo. Repito, se le apareció Cristo. Parece que estaba polillando en la pieza, en aquella miserable pieza, y golpearon la puerta. Jacob preguntó quién llamaba tan temprano y después gritaron, soy Cristo. Es una respuesta no previsible realmente. Dice, soy Cristo, y se abre la puerta porque la cruz pesa mucho.
Jacob abrió y lo vio al Cristo y le preguntó cómo iba a hacer para entrar, porque la puerta era muy estrecha y la cruz muy grande. Esta, como primera pregunta al Cristo, es al menos un desperdicio. Encontrarse con Cristo y preguntarle cómo va a hacer para entrar con una cruz tan grande, resignando todo lo otro. Sí, no, claro. pero está muy bien. Cristo no le dijo nada, ¿no? Le dijo solamente, mira la cruz, nada más. Y desapareció. Cristo se habría equivocado. Le dijo, mira la cruz, y desapareció. Y Jacob, que era judío, le contestó, Señor, lo haré toda la vida. Y se convirtió al cristianismo. ¿Quién no haría lo mismo? Te aparece el Cristo en la pieza, ¿a qué te vas a convertir? Sí. Bueno, en realidad su conversión fue difícil porque los sacerdotes a los que tuvo que explicar lo que le había pasado se le reían. Gente incrédula, ¿vio? Varios años más tarde, ya en plena Primera Guerra Mundial, consiguió que los padres especializados en la conversión de judíos aceptaran darle instrucción religiosa. Y recibió el bautismo el 18 de febrero de 1915. ¿Quién fue el padrino de bautismo? Picasso. Usted es padrino, hermano. Jacob tenía un aspecto extraño. Andaba casi siempre con una piel, cubierto por una piel cepillada a contrapelo, que lo hacía parecer un pompón, como ese dibujo de la pantera rosa en el lavadero. Sin embargo, a veces se vestía bien, porque como hemos dicho, su hermano era sastre, y algunas personas distinguidas mandaban sus trajes a arreglar a la sastrería del hermano, y él se los afanaba. Y salía por ahí, por los salones, mientras tanto aprovechaba, ya que estaba bien vestido, para tratar de vender unos ejemplares de lujo de sus poemas. A partir de 1910 tuvo un cierto éxito literario, pero no sirvió para proporcionarle ingresos. Un coleccionista le compró todos sus manuscritos por poco dinero y al igual que muchos otros artistas, se quedó con la barra de Montmartre entre los que perdieron. Mientras tanto, otros, entre los que estaban Picasso, empezaron a obtener notoriedad, fama, dinero, renombre internacional, etc. Pero él no, él se quedó ahí en el barrio en que ni siquiera vivía. Al irse Picasso, la relación con él se distendió y casi no se trataron. A Jacob le dolía seguir siendo un bohemio miserable y no le parecía justo ser abandonado, ¿no? Seguía admirando a Picasso, pero lo criticaba socarronamente, acordándose cuando él lo mantenía. Mientras tanto, Picasso ya era muy famoso. Por un tiempo se hizo amigo de Utrillo, hemos hablado de Utrillo, aquí. Quiso hacerlo creyente, Utrillo no creía, como él, imagínense, había recibido al Cristo en su pieza, como él sí creía, trató de convertirlo, pero lo hizo del modo menos indicado, ¿no? En realidad. Lo embriagó con éter y luego intentó abusar de él. Qué método de conversión tan extraño. Y Utrillo salió rajando. Cuando los nazis llegaron a París, Max Jacob, aunque convertido, fue deportado a un campo de concentración donde murió en 1944. Algunos han dicho que el valor literario de Jacob reside más en lo que él fue, en lo que prefiguró, más que en lo que escribió. Algunos aseguran que destiló las primeras ráfagas de surrealismo y en ese sentido le otorgan alguna importancia, como un anticipo, como una luz demasiado temprana de unas lámparas que vendrían después, ¿no? Su obra más importante, o sus obras más importantes, fueron El cubilete de dados, son todos poemas, Visiones infernales, escribió algunas prosas, pero son unas meditaciones de un judío converso, me parece a mí. También escribió algunos cuentos, pero no. En realidad casi nadie lee a Max Jacob ahora.
Nos acordamos de él como un surrealista que llegó demasiado pronto y como un empleado de almacén que mantuvo a Picasso. Y no está mal eso. No está mal. ¿A quién dedicar esto si no al pobre Max Jacob? Otra vez Picasso no queda muy bien parado en estas historias y cosas. El otro día le organizaron un falso banquete a Henri Rousseau que le salió tan mal que el tipo se hizo popular. Lo habían hecho para jorobarlo y la prensa lo tomó en serio, como suele suceder. Y esa vez se hizo mantener por Jacob. Bueno, no solo a Jacob agasajeamos aquí, sino también a todos los empleados de almacén que mantienen a genios de la pintura. En realidad, si los empleados de almacén no mantienen con mayor frecuencia a los genios de la pintura, no es tanto por mala voluntad o por escasez de estos empleados de almacén, sino más bien por escasez de genios de la pintura. Uno puede caminar y recaminar toda la ciudad sin encontrar un genio de la pintura a quien mantener. Puede encontrar uno a quien mantener, sí, pero no genio de la pintura. De todos modos, el buen mecenas sabe a quién mantener, elige a quién no. ¿A quién otro quiere dedicarle usted, ya que estamos aquí? Al Autrillo, ya que lo ha nombrado. Autrillo, pobre que tuvo que salir corriendo, y a Cristo, que le golpeó la puerta a Jacob equivocadamente. Qué mala suerte tiene uno. Cada vez que golpean la puerta son cobradores. Lo más parecido son los mormones. Incluso contestan lo mismo cuando lo preguntan quién es. Hemos ido a la discoteca a los efectos de convertir al discotecario, que como se sabe es pagano. Pero se resistió a toda conversión, hombre de poca fe. Sí, salió corriendo también. Sí, salió corriendo ante el olor a éter que exhalaba. Le pedimos discos de Montmartre, de aquella bohemia, de aquellas noches en que los pintores y los artistas andaban sueltos por ahí y se reunían en mesas de los cafés, y había una mesa que era la del Parnaso y otra mesa que era la de fulano y sutano. Uno se pregunta, ¿dónde van ahora los artistas? Y usted preguntará, ¿qué artistas? No es que no vayan a los cafés. Si café sigue habiendo. El café sigue habiendo. Bien. Este hombre nos dio el disco Loca Bohemia, el tango Loca Bohemia, que es un tango de Julio De Caro, interpretado por lo que es el autor. El otro día escuchamos Recuerdos de Bohemia. Esto es Loca Bohemia. ¿Qué prefiere usted, la Loca Bohemia o los recuerdos de Bohemia? Yo prefiero la Loca Bohemia. Yo prefiero la locura a los recuerdos. Siempre es mejor vivir que recordar, ¿no? Siempre es mejor estar experimentando algo. Siempre es mejor que recordar. Y más estas cosas de bohemia que suelen ser recordadas por personas que no han ejercido la bohemia. Cada vez que me encuentro a antiguos compañeros de colegio, noto con verdadero estupor que los que menos participaban de las maniobras audaces, aunque previsibles, que realizábamos, son aquellos que más se jactan de haber participado. ¿Te acordás cuando hicimos esto y aquello? Dice alguien que permaneció los 5 años de secundario en el primer banco cumpliendo a pie juntillas lo que se le indicaba. Así que esta facilidad para recordar heterodoxias no cometidas que tienen los manchaorejas es algo que me llena de prevención contra los recuerdos de bohemia. Y me hace preferir la Loca Bohemia, que es la de los que están sentados en los últimos bancos. Julio De Caro tocará este tango en una versión histórica, que tampoco recuerdo, sino que es que fue tocada cuando verdaderamente sucedían las cosas. Adelante, don Julio.